Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Contentos? Hermoso las canciones que hemos entonado, que hemos elevado a nuestro Señor. Jesucristo basta, ¿verdad? Quizás mi amigo, mi amiga que nos estás visitando, quizás en tu camino has tratado de buscar llenar ese vacío del corazón. Y quiero decirte que esta tarde es el deseo de la iglesia, de nosotros, de que tú puedas encontrar al Señor Jesús, porque solamente Él basta. Él es el único que puede llenar ese vacío que hay en tu vida. Estamos contentos, estamos alegres, sabemos que el Señor está obrando en su iglesia, a través de la iglesia también, y como Liana mencionó, le damos la bienvenida a nuestros amigos que nos están visitando y vamos a continuar con el estudio a esta hermosa carta, Primera de Corintios. Ya estamos en el capítulo 6, estamos avanzando. Estamos en los primeros versículos del 1 al 8. Primera de Corintios, y el estudio de esta carta le hemos titulado El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y el sermón de esta tarde es resolviendo problemas, disputas en la iglesia, entre hermanos, desde una perspectiva del reino, teniendo la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 6, del 1 al 8. Y esta tarde vamos a empezar con una pregunta. Cuando, por ejemplo, uno se encuentra o está pasando por dificultades, específicamente con un conflicto, con un hermano, con una hermana en la iglesia, la pregunta es, ¿cómo manejamos este conflicto? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo tratamos de solucionarlo? Lo manejamos con ese propósito de ganar, yo tenía la razón. Lo manejamos con ese propósito de eso es lo que yo merezco. O realmente estamos buscando la gloria de Dios, estamos buscando manejar este problema de acuerdo a la mente del Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos haciendo? Es algo muy importante. La semana pasada hemos venido hablando sobre nuestra identidad en Cristo Jesús. El hermano Miguel este viernes nos habló a algo semejante. Y él mencionó que si nuestro Dios es un Dios misericordioso, pues nosotros tenemos como hijos amados, tenemos que también mostrar misericordia, ¿verdad? Si nuestro Dios es un Dios de amor, tenemos que mostrar amor. Si nuestro Dios es un Dios bondadoso, tenemos que mostrar bondad. Así que esta pregunta, mis hermanos, nos lleva al corazón mismo de lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en este capítulo en general, pero como mencioné en estos primeros versículos del 1 al 8. Y aquí el apóstol nos desafía, mis hermanos, a manejar, a tratar de abordar las disputas de una manera que honre a Dios, de una manera que refleje el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de una manera que fomente la unidad dentro de la iglesia del Señor. ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo está hablando de divisiones? El apóstol Pablo está hablando de pecado en la iglesia. Ya hemos visto un pecado tan grande que un hermano aquí en la iglesia de Corinto estaba haciendo, pecado que ni aún, dice, se nombraba en medio de los gentiles. Y el apóstol nos manda, mi hermano, nos anima, nos desafía a manejar nuestros problemas de tal manera que fortalezca sobre todo el testimonio de la iglesia. Hablábamos que hemos sido llamados a vivir una vida santa, ¿verdad? Y que esa vida santa
esa santidad, que nosotros podamos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, es la parte más importante si nosotros queremos realmente testificar y hablar de nuestro Señor a nuestros amigos en la comunidad. Hemos hablado que las personas están cansadas de escuchar palabras. Ellas quieren ver vidas transformadas. Y en Corinto, mis hermanos, los creyentes se llevaban, dice, cuando ellos tenían problemas, se llevaban a los tribunales por diversas disputas. Algunos piensan que estas disputas probablemente eran pequeñas cuestiones financieras que tenían entre ellos, o quizás problemas de propiedad, de casa o de un terreno que ellos estaban ahí teniendo problemas. Pero el apóstol nos dice que no solamente iban a un mediador cristiano, sino que iban a tribunales, dice, seculares, frente a personas que no compartían la fe del Evangelio, personas que no compartían los valores de lo que es la vida cristiana. Por supuesto, la reacción del apóstol Pablo, mi hermano, es de consternación. Él estaba asombrado. Y él está sorprendido, pero sobre todo entristecido, que los cristianos de esta iglesia aquí en Corinto buscaran resolver sus disputas, sus problemas, de una manera que estaba comprometiendo el testimonio de la iglesia. Y al meditar, mi hermano, en este pasaje, creo que Dios, estoy convencido, que nuestro Dios nos quiere enseñar a manejar nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros conflictos aquí en la iglesia, entre hermanos, hermanas, de una manera que refleje su amor, de una manera que refleje la unidad a la cual hemos sido llamados. Este mensaje de esta tarde es un poquito, como se dice, duro, pero nos habla con la verdad. Y yo creo que todos vamos a ser bendecidos. No solo se trata de casos judiciales, legales, entre hermanos, sino que nos habla, mi hermano, de una actitud que tiene que existir en nuestras vidas si somos verdaderamente hijos de Dios, de tratar de buscar esa unidad, esa armonía, ese respeto mutuo que nos ayude a honrar a nuestro Dios en nuestras relaciones entre hermanos. Ya sea que estemos lidiando, mi hermano, con un malentendido o quizás con una ofensa real, Dios nos ha dado principios espirituales que nos van a ayudar, mi hermano, a reflejar su paz, nos van a ayudar a reflejar su gracia mientras estamos nosotros enfrentando estos problemas, estas dificultades entre hermanos. Y aquí en estos 8 versículos el apóstol nos va a hablar de 3 principios espirituales, mi hermano, que nos van a ayudar a resolver estos problemas, estas disputas, pero desde la perspectiva, desde la mente de nuestro Señor. Y el primer principio espiritual es que tenemos que recordar que hemos sido llamados a algo superior. Tú y yo hemos sido llamados a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tú y yo hemos sido llamados, dice, a buscar la santidad. Tú y yo hemos sido llamados a tener ese deseo de obedecer más y más a nuestro Señor, a pesar de las dificultades y de los problemas. Mira lo que dice el apóstol en estos 3 primeros versículos. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? Cuando habla de injustos, está hablando de los no convertidos, de los no creyentes, ¿no? No que estos jueces sean jueces injustos, no, sino que estas personas no eran creyentes. Y dice, y no delante de los santos, o sea, de los creyentes. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar aún, dice, hasta los ángeles, tú y yo? Un día estaremos en esa situación, en esa posición de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más dice las cosas de esta vida? Y mi hermano el apóstol comienza con un desafío. Y él dice, si alguno de ustedes, dice, y por extensión, él nos está hablando esta tarde a nosotros, si alguno de ustedes, dice, tiene un pleito contra otro hermano, ¿se atreve a llevarlo ante los impíos para juicio? ¿Ante un tribunal fuera de la iglesia? En lugar de llevarlo aquí a los hermanos, a los santos, a los cristianos. Eso es lo que está el apóstol hablando. Es el deseo de mi corazón que este problema no sea el problema de la IBE. Amén. El día de ayer tuvimos la oportunidad de tener unos hermanos de visita, tuvimos una cena y vimos ese corazón de estos hermanos de gratitud, de gracia y de ese gozo que están experimentando de ser parte de esta iglesia, la IBE. Y lo que ellos mencionan es precisamente eso. Somos una familia. Pero por si acaso, tenemos que estar preparados para cuando algo suceda, ¿verdad? Muchas cosas pueden suceder aún en las más grandes familias. Así que prestamos atención a lo que la palabra del Señor nos dice. El apóstol, no solo mi hermano, está decepcionado con estos hermanos en Corinto por el hecho de que ya tienen problemas. Qué triste, ¿verdad? Cuando los hermanos tienen problemas, están en dificultades. Pero él no solamente está triste, sino que está frustrado, porque en lugar de elegir procedimientos, mi hermano, espirituales, para problemas espirituales, ellos están escogiendo un procedimiento mundano. Están llevando a los hermanos a tribunales de personas injustas, no creyentes. El apóstol está animando a los hermanos aquí en Corinto a considerar, mi hermano, su identidad como pueblo de Dios. Aquellos que hemos sido llamados, mi hermano, a vivir una medida, un estándar más alto de lo que el mundo vive. Amén. La palabra de Dios nos dice que el mundo vive en oscuridad. A lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Se supone que los hijos de Dios tenemos la luz, tenemos la verdad y somos llamados a vivir en la luz, a vivir en la verdad. ¿Cómo así? Vamos a llevar a los hermanos a ser juzgados a tribunales de injustos, personas que están viviendo en tinieblas. Mi hermano, nuestro llamado significa que no vivimos y no manejamos los conflictos de la manera como el mundo lo hace, no es así. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque hay algo que podemos aplicar. De la misma manera que nosotros no somos llamados a usar procedimientos mundanos para resolver conflictos de hermanos, la iglesia, mi hermano, no es llamada a usar estrategias, procedimientos del mundo, filosofías de hombre, para llevar a cabo la misión que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Hay un solo libro, y ese libro es la palabra de Dios. Y muy triste ver iglesias donde en lugar de usar la Biblia para desde este libro usar las estrategias que Dios ya nos ha dado, están usando libros de hombres, filosofías de hombres que muchas veces, en lugar de darnos esa guía, nos llevan a lugares donde el Señor no quiere que estemos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Mi hermano, el apóstol Pablo quería que los corintios comprendieran que el modelo de Dios es diferente
al modelo del mundo, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Tenemos la verdad. Tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y tenemos que estar usando esa verdad y esa sabiduría para resolver nuestros problemas. Como seguidores de Cristo estamos llamados a la humildad. Como seguidores de Cristo estamos llamados al perdón, al amor. Incluso, mi hermano, cuando nos enfrentamos en conflictos y en dificultades, en disputas con hermanos. Pero el apóstol Pablo va más allá y él dice, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Dice, ¿no saben que ustedes van a juzgar al mundo? La palabra del Señor nos dice que un día el Señor Jesucristo regresará con su iglesia, con nosotros. Y tú y yo vamos a estar ahí, reinando junto a Él, reinando a estas naciones que quedarán. ¿No saben que hemos de juzgar, dice aún, a los ángeles? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando se refiere a los ángeles, esto no significa que vamos a estar juzgando a los ángeles fieles. No. Como que si pudiéramos castigarlos o penalizarlos por decepcionarnos, por no estar ahí cuando estábamos, por ejemplo, en dificultades. No, mi hermano. El apóstol está hablando aquí de que un día nosotros, tú y yo, vamos a estar juzgando a los ángeles, pero a los ángeles malvados, en otras palabras, a los demonios, ¿verdad? Imagínense. Pero aquí hay algo muy interesante, muy, muy hermoso. ¿Puedes imaginarte, mi hermano, cuán grande, cuán privilegiado es el destino que Dios nos da a nosotros, sus hijos? Que un día, tú y yo, vamos a estar en una posición donde vamos a estar juzgando no solamente a las naciones de este mundo, sino también a los mismos demonios. Es algo hermoso. Yo creo que no existe, mi hermano, otro lugar en la Biblia donde nos hable de esa relación tan íntima que los hijos de Dios tienen con su Salvador. Vamos a tener esa posición de privilegio de estar juzgando junto al lado de nuestro Señor, no solamente al mundo, sino también a los demonios. Y el punto, mi hermano, es muy profundo. Como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a participar de su juicio, de su sabiduría y de su justicia. Y el apóstol Pablo lo que nos quiere decir aquí es, si nosotros vamos a estar en la eternidad en esa posición, ¿por qué estamos usando personas que no tienen esa sabiduría? ¿Por qué estamos usando personas injustas para llevar a hermanos a juicio? Si estamos destinados a tener esta responsabilidad, mi hermano, en la eternidad, ¿no crees tú que cuánto más debiéramos de ser capaces de resolver nuestros problemas, nuestras disputas aquí en la tierra? Amén. Por otro lado, cuando enfrentamos desacuerdos dentro de la iglesia, es muy tentador tomar el camino más fácil, el camino más rápido para resolverlos. Ya sea estamos usando los caminos del chisme, quizás ignorando el problema muchas veces. Nos callamos, pero estamos almacenando ahí rencor, amargura, o incluso tratamos de cortar lazos con la persona con la que tenemos problemas, ¿verdad? Muchas veces usamos todos estos recursos, pero ¿sabes qué? Nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado un camino mejor. En Mateo capítulo 18,
nuestro Señor nos describe un proceso para manejar los conflictos entre hermanos. Y comienza, dice, con una conversación privada. Si alguno tiene un problema, una disputa con un hermano, dice que vaya y converse directamente con esa persona. Y luego nos anima a buscar esa reconciliación en amor y en humildad, en lugar de arrastrar a otras personas a favor de nuestras disputas, ¿verdad? Él nos habla inclusive, si esa persona no te hace caso, entonces trae a esa persona al pastor, a los líderes de la iglesia. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, es la siguiente. ¿Estamos honrando a nuestro Dios cuando tenemos conflictos, problemas entre hermanos? ¿O estamos eligiendo la manera de este mundo de manejar las cosas? ¿Estamos honrando a nuestro Dios? Cuando enfrentamos desacuerdos y disputas, recordemos que Dios, mi hermano, nos llama a actuar de una manera que fortalezca nuestra unidad y sobre todo que le dé gloria a nuestro Dios. Piensen en lo que el conflicto revela. ¿Te has puesto a pensar cuando surge un conflicto? Cuando surge, mi hermano, un conflicto, lo que revela realmente es lo que nosotros en sí valoramos. ¿Y dónde está nuestra prioridad? Así que cuando viene un conflicto, nosotros estamos priorizando nuestra reputación de obtener lo que es nuestro, o realmente nos preocupamos más por la gracia y por el testimonio de nuestra iglesia. El mensaje del apóstol Pablo es claro. En caso de conflictos, mi hermano, debemos de actuar desde esa perspectiva del reino. Usar la mente de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos nosotros reflejar el carácter de nuestro Señor. Que podamos perdonar, aún dice, al ofensor. Pero hay un segundo principio espiritual. Y ese segundo principio espiritual es que cuando estemos en conflictos con el hermano, tenemos que buscar la sabiduría, dice, dentro de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 4, 5 y 6. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, gente extraña. Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto dice ante los incrédulos. El apóstol, mi hermano, luego pregunta, ¿por qué los corintios recurren a inconversos? Cuando realmente ellos tienen personas creyentes dentro de la iglesia para resolver estos problemas. Él dice, ¿no hay entre vosotros sabio que pueda juzgar un pleito entre creyentes? Y esta pregunta que él está haciendo, mi hermano, enfatiza que la iglesia debe tener individuos, personas maduras en la fe que puedan mediar por los asuntos entre los hermanos. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, puede ver que la iglesia primitiva a menudo nombraba ancianos o líderes sabios para ayudar a resolver esos conflictos y mantener el testimonio y mantener esa unidad dentro de la iglesia. Estos líderes no solamente eran buenos en los detalles legales, sino que esos líderes eran espiritualmente maduros, mi hermano, compasivos, como nuestro Señor, sabios, capaces de guiar a los cristianos al corazón de nuestro Dios.
Y aquí quiero hacer también un paréntesis. Cuando hablamos de líderes, cuán importante, mi hermano, es que cuando estemos nombrando y eligiendo líderes dentro de la iglesia, en lugar de estar mirando la elocuencia de esa persona, en lugar de estar mirando la apariencia de esa persona o aún el deseo de esa persona, que estemos mirando realmente su carácter, que estemos mirando su amor, que estemos mirando su compasión, que estemos mirando su compromiso con nuestro Dios. Amén. Desafortunadamente, muchas veces nombramos líderes o se nombran líderes en las iglesias por diferentes motivos. Aun cuando hay escasez de personas, se nombran a personas, a hermanos que no deberían de estar en esa posición. Y se cometen grandes errores. Errores que más tarde lo único que producen es daño y destrucción a la unidad de la iglesia. Así que tenemos que tener mucho cuidado al nombrar nuestros líderes. ¿Verdad? Amén. Imagínense una familia en la que dos hermanos tienen un desacuerdo sobre algo pequeño. Y en lugar de resolver ese problema dentro de la familia, estos dos hermanos se apresuran a contarle a todo el vecindario, imagínense. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a crear un chisme, ¿verdad? Se va a crear una desconfianza y mucho más, peor todavía. Imagínense la reputación que esa familia va a tener en medio del vecindario. ¿Cuánto mejor es que un padre, el padre o el hermano mayor, el hermano más sabio, ayude a mediar y fomentar el entendimiento y tratar de restaurar la paz en ese hogar? De la misma manera, mi hermano, en la iglesia. En la iglesia, como la familia de Dios, está llamada a operar de la misma manera. Debemos de buscar creyentes sabios y maduros para que puedan mediar y guiarnos hacia la paz, hacia la unidad entre los hermanos. Amén. Y aquí, cuando llegué a este lugar, me puse a pensar, estamos creciendo, gracias a Dios, estamos estructurando la iglesia, el Señor está bendiciendo, tenemos diferentes ministerios, diferentes líderes, pero se me vino a la mente, porque siempre digo, cuando hay una necesidad, es la oportunidad para desarrollar un ministerio. Y yo creo que cada iglesia debería de tener un ministerio de disciplina. Amén. Un ministerio de disciplina. No son cualquier hermano. Son hermanos que puedan darnos esa confianza. Hermanos que puedan expresar el amor, la compasión, el perdón. Hermanos que realmente estén buscando la unidad dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amén. Así que más adelante estaremos orando al Señor para que nos muestre esos hermanos que puedan cumplir con estas características de poder ayudarnos en la disciplina de esta iglesia. Así que la pregunta que tengo para ustedes, mis hermanos, es: ¿a quién recurrimos en busca de sabiduría cuando estamos en dificultades, en disputas entre hermanos? Cuando enfrentamos desacuerdos. Es tentador, mi hermano, desahogarnos o acudir a alguien que se ponga a nuestro lado, ¿verdad? Ganar más adeptos. Pero el apóstol Pablo nos anima, mi hermano, a buscar sabiduría. A buscar hermanos maduros, con las características que hemos hablado, aquellos que nos ayuden realmente a buscar esa paz, a buscar esa unidad dentro del cuerpo de Cristo, ese enfoque, esa mente de Cristo. Así que esta tarde quiero que nos preguntemos todos, ¿a quién estoy recurriendo
¿A dónde voy cuando estoy en conflicto, cuando estoy en disputa? Busquemos, mis hermanos, aquellos hermanos sabios, aquellos hermanos maduros que puedan ayudarnos a solucionar estos problemas, no a través de procedimientos humanos, sino a través de medios y procedimientos que Dios nos ha dado en su palabra. Pero hay un tercer principio espiritual. Y ese principio es, tenemos que priorizar la unidad por encima del ganar. El hermano Miguel estuvo hablando esta tarde en su clase que como seres humanos, aún nosotros los cristianos, la palabra de Dios nos dice que tenemos dos naturalezas. La naturaleza espiritual, pero la naturaleza carnal todavía está ahí, ¿verdad? En esa naturaleza tenemos esa tendencia de buscar lo que nosotros creemos que merecemos. Tenemos esta tendencia de ganar a toda costa. Que se nos haga justicia, ¿verdad? Pero el apóstol aquí nos dice, tenemos que priorizar, mi hermano, que realmente lo que nosotros, cuando estamos pasando por dificultades, por estos conflictos, que nuestra mente, que nuestro objetivo sea la unidad, sea buscar la restauración por encima del ganar. Este es mi derecho, ¿verdad? El testimonio de la unidad y el amor. Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Finalmente el apóstol señala una consecuencia importante de las acciones, de la manera como estos hermanos aquí en Corinto estaban viviendo. Ellos sin darse cuenta estaban realmente destruyendo el testimonio de esta iglesia. Imagínense ustedes, dos hermanos aquí de la iglesia que estén en disputa y en lugar de venir a los líderes, en lugar de venir al ministerio de disciplina, van a los tribunales. Pueden imaginarse lo que el mundo estaría y comentando y criticando a la IBE, la iglesia amiga, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 7 y 8. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, dice. Ya el hecho que ustedes están en problemas ya hay algo malo. Ya están derrotados, dice. Y luego él se pregunta y dice, ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué? Lo que dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no das la otra mejilla? ¿Por qué no sufres más bien, dice, el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto es a los hermanos. La preocupación del apóstol Pablo, mi hermano, no se limita a las disputas en sí. Que por supuesto ya es un problema. Ya es una derrota, ¿verdad? Es una tristeza que hayan disputas y problemas, dificultades en relación entre hermanos. Pero lo más grande que él quiere señalar aquí es lo que están haciendo estos hermanos con la iglesia, con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol hace, mi hermano, una declaración contundente. El hecho mismo de que tengan pleitos, dice, entre vosotros, significa que ya están derrotados. Para Pablo, para el apóstol, si el objetivo de un creyente, mi hermano, es ganar en lugar de restaurar la unidad, ese hermano ha perdido las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ese hermano necesita realmente revisar, examinar su corazón. El apóstol aquí desafía a los corintios con una pregunta. ¿Por qué no sufres el agravio?
En lugar de llevarte al hermano a este tribunal, ¿por qué no sufres? ¿Por qué no cedes? Dice. ¿Por qué no sufres el desprecio? Yo creo que esto puede sonar un poquito, quizás, absurdo para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros en esta mentalidad moderna tenemos este orgullo, ¿no? Quiero que se me haga justicia, este es mi derecho, tengo esta tendencia a no quedarme atrás, quiero ganar. Pero el apóstol Pablo, mi hermano, nos está llamando a la humildad. Yo diría una humildad radical. Una humildad que esté dispuesta a aceptar el perder a cambio de preservar la paz, la unidad, sobre todo, mi hermano, el testimonio de nuestra iglesia. Eso es lo más importante. Alguien mencionó lo siguiente, que cuando una iglesia pierde el testimonio en su comunidad, esa iglesia está a punto de perder su lámpara, su luz. Esa iglesia está a punto de cerrar. Así que tengamos, mis hermanos, mucho cuidado de estar siempre con esa disposición, aún de recibir ese perder, con tal de preservar el testimonio de nuestra iglesia. Y nadie demostró, mi hermano, este principio mejor que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él soportó insultos, Él soportó injusticias e incluso la palabra del Señor nos dice que Él ofreció su vida, Él sufrió la muerte sin represalias, ¿verdad? Cuando fue agraviado, no buscó ganar. Cuando fue insultado, no buscó ganar contra sus enemigos, sino que dio su vida por ellos. Amén. Y esa es la actitud que tú y yo somos llamados. Y este fue el máximo acto, mi hermano, de humildad, de amor y de sacrificio que ha establecido esa medida a la que tú y yo hemos sido llamados. Aún ofrecer ese sacrificio, aún nuestras vidas, por mantener intacto el testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esto es muy importante. Algunos piensan que cuando el cristiano, mi hermano, pierde ese testimonio, es como que si está trayendo el sacrificio de Cristo en vano. ¿Sabes por qué? Porque las personas que te conocen que tú eres un cristiano, para ellas se les va a hacer muy difícil creer en ese Cristo que tú estás predicando o declarando. Así que es el deseo de mi corazón, que todos nosotros podamos tener, mi hermano, la misma actitud de nuestro Señor Jesús. La próxima vez que estemos en un conflicto, consideremos las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué no sufres? ¿Por qué no soportas la injusticia? Muchas veces renunciar a nuestro derecho es el camino, mi hermano, hacia la unidad, hacia la paz, hacia mantener el testimonio. Así que estás dispuesto a humillarte por el bien de la paz, incluso cuando eso significa ceder. ¿Estás dispuesto, mi hermano? Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados. Estas palabras, este sermón, este mensaje, mi hermano, es
fuerte, pero yo creo que es de muchísima utilidad. Hemos estado hablando del testimonio, hemos estado hablando de cuán importante es la santidad de nuestras vidas, el testimonio de la iglesia. Si queremos ser una iglesia unida, una iglesia que avanza, una iglesia que esté proclamando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser una iglesia que mantenga a toda costa, mi hermano, el testimonio. Que las personas puedan ver en la manera como nosotros vivimos, en la manera como nosotros nos comunicamos, en la manera como nosotros nos relacionamos, aún en la manera como nosotros manejamos nuestros conflictos, que ellos puedan ver a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pablo nos manda, mi hermano, a manejar estas disputas con sabiduría, buscando la paz, buscando la unidad. Como hijos de Dios, nuestras acciones deben de reflejar el carácter de nuestro Señor, incluso cuando estamos en dificultades. Cuando resolvemos nuestras disputas con gracia, con sabiduría y humildad, estamos mostrando, escúcheme bien, al mundo un pedacito, dicen los americanos, el taste, estamos dando un taste de lo que es el reino de Dios. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Amén.